¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿De dónde ha salido? Yo. He estado aquí un buen rato. El que está en la cama. Debe ser el Huyich en verdad. Mendiga asquerosa, lárgate de aquí ahora mismo. No arruines mis planes. Estoy perdida. ¿Acaso no le di suficiente droga? Antes de que mi madre guíe a la gente de la familia Hu. Tengo que. No dejen que escape. Hay 500,000 en esta tarjeta. Tómalo y vete de inmediato. ¡Qué calor! 500,000. Entonces definitivamente no puedo irme. Este caballero parece estar sintiéndose muy mal. Soy médico. Puedo ayudarle a salvarlo. Has perdido el juicio. Esta mendiga despreciable, como diablos, ha logrado entrar. Podría ser una de la gente del señor Hu. Si se despierta, no se enterará de que fui yo quien lo drogó. Acepta el dinero y no se va. ¡Qué descarada! Así que usted es el Huyichen. Se ve tan guapo, como el hombre guapo de mis sueños. Ya que usted es tan guapo, esta señorita tendrá piedad y le ayudará. ¿Qué está haciendo? Mujer despreciable. ¿Cómo te atreves a drogarme? No, señor, se equivoca. Realmente no hice esto. The film was translated and narrated Dios by mío. M-Media. Yichen, tú. Aunque te guste tanto nuestra Wangsway, no deberías ser tan impaciente. El banquete de compromiso ni siquiera se ha celebrado aún. ¿Por qué eres tú? The film was translated and narrated by M-Media. Yichen. Esto es lo que tus padres acordaron en el contrato matrimonial de su puño y letra. Tú eres Singtan. Realmente es Singtan. Singtan, mira. Cuando regresaste. Padre te extraña mucho. Papá. Entonces tanto te importo. Entonces quieres hacer esto. Sí te importo. ¿Cuándo? Tomaste la propiedad y la empresa de mi madre. Devuélvemelo. Eso creo. Solo 3 días. ¿Es suficiente o no? Singtan. Esta empresa. Es muy complicado, todavía eres muy joven. Ni siquiera lo entiendes. Eso no es correcto. No puedo aprenderlo. Esta soy yo. Lo mejor es aprender. ¿Qué vas a saber tú, una chica de campo? ¿Quién reconoce este certificado de matrimonio? Es cierto, ¿quieres casarte con el señor Hu? Basta. Aquí está el certificado de matrimonio. El matrimonio está sellado. Declaro que, a partir de hoy, Mu Singtan es una señorita. Miembro legítimo de la familia Hu. Ustedes deberían dispersarse. Abuelo Hu. Pero esta mujer, su procedencia es desconocida. Guardaespaldas. Señor Hu, escúcheme explicárselo. Ve. Suéltame. No empujes. Nieta política, ustedes dos. Solo deben esforzarse en cultivar sus sentimientos. Abuelo, me agradas mucho. Abuelo. Abuelo. Hu Yichen. No me toques. Mu Singtan, ¿verdad? ¿Qué hora es ya? Y todavía sigues fingiendo de esa manera. Lo que quiero. No es que te guste. Lo que quiero. Son tus lágrimas. Estás loca.
Hu Yichen. Sin importar si ahora me crees o no. Tengo que decirte que debo usar tus lágrimas para desintoxicar el amor. Desintoxicación, una mujer interesada como tú. Para atraer la atención de los hombres. ¿Qué excusa, en serio? Pero ni siquiera sabes inventar una buena. Yo. The film was translated and narrated by M Media. ¿Por qué administrar un veneno tan potente? Si este veneno no es neutralizado, será fatal. No me toques. Haz que el secretario Su llame a un médico. Te sugiero que lo mejor será que no te esfuerces ahora mismo, no sea que tus vasos sanguíneos se rompan y mueras. Vamos. Levántate rápido. ¿Qué tonterías está diciendo esa mujer? Diciendo que soy inadecuado. Parece que tú tampoco das la talla. Pero, ¿cómo terminé volviendo aquí? La joven señora ciertamente tiene sus métodos. Incluso un hombre tan frío y despiadado, como nuestro señorito, fue conquistado por ella. Señorito, ¿estás bien? Como volví ayer. Ya desde ayer. Te lo he traído de vuelta. ¿Dónde está ella? Tráemela. ¿Te refieres a la joven señora? La joven señora está practicando abajo, ¿verdad? También me pidió que te entregara una receta médica, diciendo que es para nutrir tu cuerpo. Practicando. Receta médica. Está insinuando que soy inadecuado. Señorito, recuerdo que desde que el maestro y la maestra fallecieron, nunca lo tocarías, ni nadie más. Sin embargo, ayer, cuando tú y la joven señora estaban haciendo esto y aquello, tu cuerpo no sufrió ninguna reacción alérgica. El secretario Su tiene razón. En efecto. Excepto ella. En mi juventud. The film was translated and narrated by M Media. ¿Por qué te persiguen? Ellos fueron enviados por los enemigos de la familia Hu. No me toques. Todos dicen que soy un monstruo. Si toco a alguien más, todo mi cuerpo sufre una reacción alérgica. Es por eso que debo usar este guante negro. Pero creo que este guante negro se ve increíblemente genial. Espera un momento. Además, no acabamos de darnos la mano. No eres un monstruo. Ven, te guiaré hacia la salida. El terreno aquí es extraño. Si entras solo, no encontrarás la salida. Vámonos. La persona que te pedí que buscaras. ¿Cómo va todo? Señorito, con tan poca información, es difícil rastrear a alguien. Además, durante todos estos años,
Esa montaña ha estado deshabitada. Es posible que, en aquel entonces, tu memoria te haya fallado. Eso es imposible. Ese día claramente. Hu Yichen. Prepárame ropa para cambiarme. Sí. Hu Yichen. Hu Yichen, salga de inmediato. Hu Yichen. Si eres un hombre, baja y dáselas ahora mismo. Hu Yichen. ¿Qué estás mirando? Ven aquí rápido. ¿Cuánto quieres? Tómalo y vete de inmediato. No vine aquí por tu dinero. En cuanto a mí, quiero mostrarte algo. ¿Qué es esto? Algo que te hará derramar una lágrima. Hu Yichen. ¿Dónde están tus lágrimas? No me toques. Realmente no tuve una reacción alérgica. ¿Qué demonios está pasando? The film Hu was Yichen. translated Ella es tu and esposa ante la ley, narrated by la que M. aparece en Media. tu certificado de matrimonio. ¿Cómo puedes tratarla así? Si quieres casarte con ella, cásate tú mismo. Nunca dije que quisiera casarme con ella. Eres un sinvergüenza. ¿Cómo es posible que la familia Hu haya terminado con alguien tan desalmado como tú? Ella preparó esto con la mejor intención de su corazón. Se esforzó mucho cocinando estos platos para ti. Incluso se lastimó los dedos. Al menos deberías probarlos. Solo da un mordisco. Si das un mordisco me iré. Hay agua. No dejes que se desperdicie. Tú. ¿Qué estás haciendo? La familia Hu finalmente va a tener un heredero. Espera, esto no está bien. La línea roja del Gu del amante, porque no ha desaparecido. Al contrario, se ha vuelto más larga. Podría ser que una lágrima no sea suficiente. ¿Qué intentas hacer, canalla? Déjame besarte de nuevo. Solo déjame besarte una vez más. ¿Por qué no van a su habitación a seguir besándose? Abuelo, abre la puerta rápido. No me encierres aquí con ella. Escuchen bien, hasta que no le den a este viejo un bisnieto regordete, ni se les ocurra salir de esa habitación. ¿Qué está pasando? Porque las lágrimas del amante son completamente inútiles. Podría ser porque todavía no hemos hecho esto y aquello, así que no somos oficialmente amantes. Y por eso no funcionó. Mi ropa, que estaba perfectamente bien, ha sido arruinada por ti. ¿Estás satisfecha ahora? Voy a tomar una ducha. No me sigas. The film was translated Una and ducha. narrated by M. Media. No me viene eso como anillo al dedo.
Bastante sensato de tu parte. ¿Quieres ser mi pequeño amante? Hacia abajo. Tan terco como siempre. Eres tú. Tus músculos pectorales son bastante firmes. Hay partes de mí que son aún más duras. Secretaria Su. Dígame el año que viene. Podré tener en brazos a un bisnieto regordete. Esto está definitivamente resuelto. Hiciste un buen trabajo con esto. Te recompensaré con una buena bonificación. Gracias, señor Hu. ¿A qué te refieres con ella? He visto mal. ¿Ves algo malo? ¿Quién lo habría pensado? Tus abdominales son en realidad bastante firmes. También puedo mostrarte algo aún más duro. Claro. Hu Yichen. ¿Eres siquiera un hombre? Mantenerse impasible ante la tentación es la marca de un verdadero caballero. Creo que solo te haces el duro. Y aún así estás aquí tumbado justo a mi lado. Eso es solo porque el abuelo cerró la puerta con llave. Cuando este hombre no habla. Es en realidad bastante guapo. En mi entusiasmo de hace un momento, expuse accidentalmente la marca de nacimiento en forma de estrella en mi pecho otra vez. Parece que debo curar este gu del amante tan pronto como sea The posible. film was translated and narrated by M Media. Cuando no actúa como una pícara. En realidad es bastante linda. Singtan. Yichen. Es hora de despertar. Abuelo. Buenos días. Le deseamos al joven maestro y a la joven señorita un bebé sano pronto. Singtan. Ven a probar esta sopa de nido de ave. Hice que alguien la trajera. Volando especialmente. Trabajaste duro anoche. Esto está delicioso. Gracias, abuelo. Abuelo, es hora de que me dirija al trabajo. De tanta ahí mismo. Esto fue traído especialmente en avión para ti. Cómelo y nutre tu cuerpo. Como dice el refrán, es la estación de servicio de un hombre y el salón de belleza de una mujer. Abuelo, no hicimos nada anoche. Solo dormimos. Precisamente porque dormiste, necesitas nutrir tu cuerpo aún más. Abuelo, el dormir del que hablamos no significa lo mismo. No vas a comerlo. Bien. Entonces ni se te ocurra salir de esta casa hoy. Singtan. Esta es la pulsera de herencia de la familia Hu. Se transmite a las matriarcas de cada generación. Póntela rápido para ver si te queda. No puedo aceptar esto, es demasiado valioso. La matriarca. Esto es solo un regalo de bienvenida. En el futuro todo, el patrimonio de la familia Hu será tuyo. Abuelo, esté tranquilo.
Acepto convertirme en la matriarca de la familia Hu. Al final. No es todo por la riqueza de la familia Hu. Escúchame, muchacho. Hoy, deben registrar su matrimonio con Xing Tan por mí. No debes maltratarla bajo ninguna circunstancia. Abuelo, no puedo casarme con ella. Abuelo, Abuelo, abuelo. abuelo. Ya hemos registrado nuestro matrimonio. Por favor, no se agite más. Abuelo, por favor esté tranquilo. Esto es real. El certificado de matrimonio. No puede ser falso. Ahora, finalmente puedo estar tranquilo. The film was translated and narrated by M Media. De no haber sido por mi abuelo, nunca habría registrado este matrimonio. Si no fuera por las propiedades salvavidas de esas lágrimas, ¿crees que me importaría? De verdad te han tratado injustamente. Hay 1.000.000 de yuanes en esta tarjeta. Úsalos para comprarte ropa. Gracias, jefe. Esté tranquilo, jefe. Ciertamente. Cooperaré plenamente con su actuación. Gracias, jefe. Tengo algunos asuntos que atender en la oficina. Te recogeré más tarde. Soy rica. Bien, debería llamar al maestro para preguntar. ¿Por qué las lágrimas del amante aún no han neutralizado el veneno? Hola, maestro. Por el bien del matrimonio de este mocoso y este viejo. A mi avanzada edad, tuve que fingir una enfermedad. Dios mío, Wang Sui. Si llevaras un vestido de novia como este, te verías absolutamente impresionante. Madre, ¿cómo voy a estar de humor para mirar vestidos de novia ahora? Hu Yichen ya se ha convertido en el hombre de Mu Xing Tan. Padre me dijo que lo enviara. Esa chica necesita una lección. Pero no ha habido noticias. ¿Acaso no te he enseñado antes? No seas impaciente. Mantén la compostura. ¿Cómo puede una chica salvaje como Mu Xing Tan compararse contigo? Esto. Mi hija es tan hermosa. Mientras más interactúes con él, ese Hu Yichen inevitablemente caerá cautivo de tus encantos. Acercarse a Hu Yichen no es tan sencillo. Ya he gastado dinero para arreglarte un puesto en el grupo Hu. Gracias, madre. Espero que Mu Xing Tan, esa chica salvaje, en 3 días, sea expulsada del grupo Hu. Madre, ¿qué hace esa Mu Xing Tan aquí también? ¿Cómo podría ella llegar a un lugar como este? Debes haberla confundido con otra persona. Madre, mira. Madre, mira. Realmente es ella. En realidad se atreve a mostrar su cara aquí. Muy bien. Entonces me aseguraré de que aparezca con algo de dignidad, pero tiene que salir deshonrada. Maestro, ya he encontrado las lágrimas del amante. Pero ¿por qué la línea roja en mi brazo aún no ha desaparecido? Mi insensata discípula. El gu del amante no se rompe tan fácilmente. No solo requiere las lágrimas del amante, y deben ser lágrimas derramadas, lágrimas nacidas del corazón más profundo de un amante. Lágrimas de amor verdadero. No significa eso que Hu Yichen debe enamorarse de verdad de mí. Maestro, esto es demasiado problemático. No hay otra manera. O tal vez, sería más sencillo si simplemente muriera. Basta. He agotado todos mis datos. Ya no queda suficiente para usar. Voy a colgar. Adiós. Hola. Maestro. Ese viejo decrépito. Qué hermoso vestido de novia.
Huele a basura barata sin un céntimo. Y a paletos de campo. ¿Cómo te atreves siquiera a poner un pie aquí? Si arruinas estos vestidos de novia con tu hedor, ¿podrás siquiera permitirte pagarlos? Eres un perro. Tienes un olfato increíblemente agudo. Tú. ¿Cómo cabría esperar de una niña criada sin madre? Totalmente carente de modales. Musingtan. Este no es un lugar donde puedas comprar lo que quieras, por capricho. Exigen una verificación de activos. Te sugiero que te largues de aquí. De lo contrario, te echaré más tarde. ¡Qué vergüenza! Tienes una verdura atrapada en los dientes. ¿Y tú? Ese hedor que mencionaste antes. Es probablemente solo tu mal aliento. Musingtan. ¿Qué haces ahí parada? Date prisa y échala. Después de todo soy miembro de su tienda. Compartir tienda con alguien así. Cancelaré mi membresía. Señorito, he encontrado a la persona que me pidió buscar. ¿Es esto siquiera una persona en la foto? Así es como haces tu trabajo. Señorito, por favor no se enfade todavía. La imagen es en efecto un poco abstracta, ya que no pudimos obtener una fotografía clara. Sin embargo, algunas de las fotos borrosas ya han sido enviadas a un especialista para su restauración. Señorito, no se desanime. Hemos recopilado información de que esta chica es la discípula personal del Doctor Divino. Posee unas habilidades médicas excepcionales. Escuché que recientemente, al parecer cometió un error y fue expulsada de la montaña. Entonces, ¿por qué? Me abandonaste en la montaña, dejándome a mi suerte. No había nada que comer ni beber en las montañas. Si esto no es un intento de asesinato por dinero, ¿entonces qué es? Parece que tú tampoco estás a la altura de la tarea. Esta aguja de los 100 venenos para despejar puntos de acupuntura. Solo inserté una. Y te desmayaste. Podría ser que Musingtan sea realmente ella. ¿Qué hay del Doctor Divino? Encuéntrenlo y obtengan respuestas claras. El paradero del Doctor Divino es impredecible, y su residencia es difícil de encontrar. Usted mismo lo dijo en aquel entonces. Si no hubiera sido por aquella chica en ese entonces, ni siquiera habría logrado salir de las montañas. Encontrémosla a ella primero. Muy bien. Espera. ¿De verdad crees que tener un certificado de matrimonio significa que Hu Yichen realmente se casará contigo? Incluso tienes la audacia de venir aquí a elegir un vestido de novia. Mu Wangsue. Tienes la nariz torcida. Mami, ¿qué le pasa a mi nariz? Esto. ¿Qué debo hacer con mi nariz? Mami. Mami. Está bien. Mami te llevará a arreglarlo. Mu Wangsue. ¿Qué te pasa en serio? ¿Cómo es que todo en ti es falso? Incluso cuando se trata de hombres, tienes que recurrir a drogarlos. Musingtan. No te hagas ilusiones. Paleta de campo. No tienes educación ni modales. En unos días, la familia Hu te echará. Lo que ellos quieren. Una mujer culta es alguien como yo. ¿De verdad crees que puedes confiar en un simple papel para elevarte por encima de tu posición y convertirte en un fénix? Sigue soñando. Exactamente igual que tu madre. Mujer coqueta. Anciana. ¿Sabes que difundir rumores hará que tu boca se tuerza? ¿A quién intentas asustar? Eres un inútil. Este es el único truco que tienes para amenazar a la gente. Si sabes lo que te conviene, rápidamente se lo devolverás a la joven señorita de la familia Hu, por mi hija. Mami, ¿qué demonios me pasa? ¿Qué le hiciste a mi madre? Mu Wangsue. No te lo dije. Necesitas pruebas cuando hablas. Difundir rumores hace que tu boca se tuerza. Tú. Dije que, si no la echas ahora mismo, cancelaré mi membresía. ¿Qué?
La señora Hu ya está en nuestra tienda. A primera vista parece una pueblerina. Con este atuendo debe ser la señora Hu. Hola, señora Hu. Bienvenida a nuestra boutique. Su presencia en nuestra boutique nos honra enormemente. ¿Me estás? 50 la mando, señora Hu. Por supuesto. Basta con ver su temperamento para darse cuenta de que posee un aire de nobleza. El gerente en efecto tiene buen ojo. De lo contrario, ¿cómo podrías haber alcanzado el puesto de gerente? Esta persona solo trabajará bajo tus órdenes. Más tarde. Diré algunas buenas palabras a Yichen por ti, Mu Wangsue. Originalmente pensé que era solo una hipócrita manipuladora, pero no esperaba que fueras tan pretenciosa. Tú. Déjame decirte algo. El puesto de la señora Hu tarde o temprano pertenecerá a nuestra Wangsue. En cuanto a ti ahora, es un claro caso de usurpación. Mira lo que llevas puesto. La familia Hu es inmensa y adinerada, y aún así no pueden ni siquiera comprarte una prenda de vestir decente. Cállate. Tienes la boca torcida y hablas arrastrando las palabras ahora mismo. Ten cuidado de no babear en su suelo y avergonzarlos. Gerente, ¿por qué te quedas ahí sin hacer nada? Expúlsalo de inmediato. Mira mi nariz. Ella es la que ha causado esto. Cuando Yichen pregunte por esto más tarde, sufrirás las consecuencias. Sí, señora. Usted está acosando a la señora Hu. Usted disfruta siendo una rompehogares. Déjeme decirle que en toda mi vida, es a personas como usted a quienes más desprecio. Hoy la golpearé hasta que ni su propia madre pueda reconocerla. ¿Qué estás haciendo? Mami, ¿por qué está aquí Hu Yichen? No tengas miedo. Quizás Yichen esté aquí para ayudarte. Esposo. Me duele mucho la cara. Esposo. Confundí su identidad. Señor Hu, todo esto es un malentendido. Un completo malentendido. ¿Quién golpeó? Les dije que soy tu esposa. Pero simplemente no me creyeron. Incluso me llamaron pueblerina. Y dijeron que soy completamente indigna de entrar en esta tienda. Incluso querían echarme. Esposo. Te hice daño. Has perdido prestigio. Llegué tarde. Déjame el resto a mí. Señor Hu. Confundí su identidad. Lo siento. La esposa de Hu Yichen siempre ha sido solo Mu Xingtan. Si no fuera por esta pequeña miserable que se entromete, tú y nuestra Wangsue habríais estado casados hace mucho tiempo. Debo decir que tu piel es realmente muy dura. Esta es la evidencia de tu intento de usar drogas para agredirme. Es suficiente para enviarte a prisión. Señor Hu, yo no estoy de su lado. De verdad no estoy de su lado. Entonces, ¿por qué estabas parada allí hace un momento y ahora de repente corres hacia aquí? Mujer desvergonzada, fueron todos ustedes quienes causaron que perdiera mi trabajo, y además incluso usaron, métodos despreciables, como drogar. Fuiste tú quien insistió en llamarme, señora Hu. Yo no te obligué. Eres una aduladora. ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿Tienes idea de cuánto costó este rostro mío? Ya has visto suficiente. Entonces vayamos a casa. Muy bien. Llévenos a la comisaría. Sí. Quítatelos.
¿Qué estás haciendo? No dijiste que me los quitara. Me refería a, quítate los zapatos. ¿En qué estás pensando? The film was translated and narrated by M Media. Tu pie está herido, y ni siquiera te diste cuenta. Pensé que finalmente habías entendido. Huji-chen. Tú. ¿Me quieres? Si me quieres. Entonces derrama unas cuantas lágrimas por mí. Podrías hacerlo. Tú. No te hagas ilusiones. Hoy hice eso. Simplemente, me estaba vengando de lo que pasó hace unos días. En cuanto a la lesión de tu pie, solo me preocupaba que el abuelo me culpara. Entonces, ¿conoces al ancestro de la medicina misteriosa? ¿Yo? No lo conozco. El maestro dijo que no debo mencionar su nombre fuera. De lo contrario, perdería toda su reputación en la comunidad académica. Entonces, hace 10 años, salvaste a un niño pequeño, cerca del borde de un acantilado. Sí. No, eso no es correcto. Parecía ser una niña pequeña, de tez clara y delicada, y tan adorable. Debo haber perdido la cabeza para confundirte realmente con ella. Huji-chen. Durmamos juntos esta noche. Parece que obtener las lágrimas del amor verdadero será un viaje largo y arduo. Señor Hu. Señor Hu. ¿Qué pasa? Hay una reunión importante esta tarde. Además, con respecto al paradero de esa chica, deberíamos seguir buscando. Sigan buscando. La deuda de gratitud aún debe ser pagada. Pero, no teme que la señorita se ponga celosa. Yo se lo explicaré a ella. Desde cuando el señorito tiene que dar explicaciones de sus actos a nadie. Señorito, está perdido, se ha enamorado. ¿Por qué esta puerta del baño no es de cristal transparente? Como debería hablarle en un The momento, film was translated and para que narrated parezca by natural. M Media. Hombre. ¿Te interesa meterte en la cama y charlar conmigo? Como lo hacían en los dramas cortos. Hombre, estás jugando con fuego. Eso tampoco parece funcionar muy bien. Mu Xingtan. ¿Dónde está mi ropa interior? Pantalón. Ropa interior. No lo sé. ¿Por qué no sales a buscarla?
Señor. ¿Es esta su ropa interior? Estás loca. No la toques. Parece que pronto podré tener a mi bisnieto en brazos. Eso. Lo siento. Cara. Tu cara. ¿Por qué está tan roja? ¿Por qué quiero besarla de nuevo? The film was translated and narrated by M Media. Las lágrimas de los amantes funcionaron. Genial, iré a probarlo de nuevo. Tenías tanta prisa anoche. ¿A dónde vas? Hola. No eras tímida anoche. Pero hoy sí lo eres. Yo. Solo quería dejar que el sol aireara la colcha. El suelo está frío. Espera aquí. Iré a buscar tu ropa. Hu Yichen. Tiene un gusto bastante bueno en realidad. Porque soy yo la que se siente atraída. Ahora que estás despierta, ven a comer. Esto es prácticamente un banquete imperial manchudán. No sabía que te gusta comer. Así que, solo preparé unas cuantas cosas al azar. Delicioso. Siento que mi garganta se siente mucho mejor. Esto es para suavizar la garganta. Noté que tu garganta The film ayer was parecía. translated and narrated by M Media. Bebe despacio. Esto es para nutrir tu chi. Creo que ayer también debiste estar bastante cansada. Hu Yichen.
¿Estás insinuando que soy débil? Creo que tú también necesitas algo nutritivo. Entonces come estas ostras. Vi que ayer te estabas obligando, ¿verdad? Mu Xingtan. ¿Te atreves a intentarlo de nuevo esta noche? Intentémoslo pues. ¿Quién le teme a quién? Parece que los resultados recientes han sido bastante buenos. Continuaré esta noche. Muy pronto, podremos conocer a nuestro primer bisnieto. Mu Xingtan. Todo es por tu culpa. Hiciste que me quedara en prisión durante tantos días. Mi madre sigue en prisión ahora mismo. Definitivamente tengo que hacerlo poco a poco. Recuperar todo. Wang Sue. No podría ser. La esposa casada en secreto del jefe, ¿verdad? Escuché que el apellido de la esposa del señor Hu es Mu. Tú también tienes el apellido Mu. Por favor, dejen de especular. La familia Hu me dio instrucciones de mantener un perfil bajo. Aquí. Estos son los regalos que compré para todos. Debo ganarme sus corazones primero, para que me sean de utilidad más adelante. No es esto, lo que acaba de llegar de Ain Yusi. Esto debe haber costado mucho dinero, ¿verdad? Esto es solo un regalo. No exactamente, es más bien lo que mi esposo me dio. Wang Sue, deja de fingir. Tú eres la joven señora. Todos lo entendemos. Mantén un perfil bajo. No digas tonterías. El señor Hu está aquí. The film was translated and narrated by M Media. Llevaré el almuerzo. Asistente Su. Cancela mi Allende para el mediodía, sí. Wang Sue. El señor Hu despejó específicamente su Allende al mediodía. Para ti no es así. Hace un momento, incluso se detuvo intencionalmente, frente a ti. Chiles encurtidos. Este aceite de chili. Échalo dentro. Chiles. Ahí van. ¿Cómo va el picado de la cebolla? ¿Cuánto tiempo más nos queda? La joven señora dijo. Debemos picarlo hasta que el señor Hu regrese a casa y lo coma. Esta sopa de chili huele tan bien. Iré ahora mismo y se la llevaré a Hu Yichen. No habíamos quedado a las 12. Ya son las 12:01. Pase. Quedamos a las 12. Llegas un minuto tarde. Señor Hu. Parece que usted también me estaba esperando. ¿Por qué eres tú? Sal de aquí.
Señor Hu, si alguien nos encuentra aquí. Y estoy desnuda. ¿Qué cree que pensarán? Parece que aún quieres volver a la cárcel. Señor Hu. De todos modos, si se atreve a salir, llamaré inmediatamente a la gente para pedir el divorcio. De cualquier forma, tendrá que hacerse responsable de mí, entonces. Lo creo. Señor Hu, ¿por qué no me mira a mí en su lugar? Todo lo que Mu Xingtan puede hacer, yo también puedo hacerlo. Puedo hacer incluso más que ella. The film was translated and narrated by M Media. Los recién casados son como yesca seca y un fuego rugiente. Es fácil quemarse. ¿Qué haces? ¿Quién eres tú? Soy la esposa del Hu Yichen. Deja de decir tonterías. La que está dentro también dijo que su apellido es Mu, y que ella es la esposa del señor Hu. Incluso regaló joyas de diseñador. A todos. En cuanto a ti, solo llevas un termo. No serás solo una niñera, fantaseando con escalar socialmente, ¿verdad? Es otra vez esa Mu Wangsue. Apártate de mi camino. No. Hoy defenderé hasta la muerte el amor de Wangsue. Bien. Yo, ¿por qué no puedo moverme? Muévete. Hu Yichen, definitivamente voy a cortarlo hoy. ¿Qué ha pasado? Porque siento que me he convertido en parte de tu juego de rol. Mu Xingtan, tu esposo casi fue violado hace un momento. No deberías estar enojada ahora mismo. Y defenderme. Nada mal. Has guardado tu virtud bastante bien. Esta faja está atada con bastante fuerza. No es así en absoluto. Si no fuera por ti, el señor Hu y yo habríamos estado juntos hace mucho tiempo. Todos miren. Ella es la tercera en discordia que se interpuso entre el señor Hu y yo. Esto. ¿Quién es exactamente la esposa del señor Hu? Creo que Wang Sue tiene razón. Ella y el señor Hu están realmente enamorados, y luego una tercera persona se interpuso entre ellos. Yichen. Las cosas han llegado a este punto. Solo admítelo. Todos lo vieron. Arruinaste mi inocencia. Debes hacerte responsable de mí. Deja de soñar. Yo, Hu Yichen, actúo con absoluta integridad. Si insistes en decir que arruiné tu inocencia, bien. Presenta las pruebas. Por algo así. ¿Cómo podría tener el rostro para mostrarlo? ¿Dónde está la evidencia? No importa. Tengo una forma. Esto se llama la aguja de la obediencia. Un pinchazo y dirás la verdad. No. ¿Qué? Tienes la conciencia sucia. Y temes que todos se enteren. ¿Quién sabe si estás intentando hacerme daño? Está bien. El mareo es perfectamente normal. Con esta aguja de la verdad, en el momento en que digas una sola mentira, una línea negra subirá por tu cuerpo. Si llega a tu corazón, ni siquiera los dioses podrán salvarte. The film was translated Deja de intentar engañarme, and así que tu ropa narrated by como. M Media. Exactamente. Te la quitaron. El señor Hu se los quitó. Estamos enamorados el uno del otro. Ella. Su línea negra, porque se vuelve cada vez más larga. Mu Wangsue. Apenas puede respirar. Parece que esta aguja de obediencia es real. Te aconsejo que digas la verdad. No sea que sufras una muerte súbita. Ya hablaré. Es solo que quería que el señor Hu se divorciara de ti y se casara conmigo. Así que ella realmente es la amante. Todos fuimos engañados por ella. Bien, Mu Xingtan. ¿Aprendiste brujería para salir a engañar a la gente? Wang Sue. ¿Cómo terminaste en este estado? Padre, fue ella. En cuanto a Mu Xingtan, uso brujería para obligarme a mentir. Viejo apestoso, ¿qué haces aquí? Fingiendo ser una buena persona. En aquel entonces, fue tu madre quien siguió a otro hombre y huyó, dejándote en las profundas montañas y antiguos bosques. Te busqué durante mucho tiempo. También me culpo
por no haber buscado más tiempo. Si lo hubiera hecho, no habrías aprendido brujería, ni ido por ahí engañando a la gente. Todos han visto esto. Esta Mu Xingtan, desde niña, creció salvaje en las profundas montañas y antiguos bosques. Pensó que en aquel entonces yo la abandoné, así que vino a buscar venganza contra nuestra familia Mu, e incluso robó el matrimonio de nuestra Wangsue. Me disculpo por haber hecho el ridículo ante todos. Lo sabía. ¿Cómo podría haber alguna aguja de obediencia en este mundo? Exactamente. Esto es simplemente demasiado descarado. Estaba claro que tu propia madre engañó. Ahora de vuelta, para dañar a la familia de tu padre. Basta, por favor que nadie diga nada más. Después de todo, ambas son mis hijas. Ahora siempre y cuando la familia Hu se case con Wangsue, para que las cosas vuelvan a su cauce. En cuanto a esta Mu Xingtan, sin duda la llevaré a casa y la disciplinaré estrictamente, señor Mu. Hay algo sobre lo que realmente me gustaría preguntarle. Esta foto de hace 20 años, ¿cómo pudo ser tomada tan claramente? Incluso los mechones de cabello son indistinguibles. Además, recuerdo que esta cafetería parece haber abierto hace solo 2 meses. Exactamente. Podría ser que tú también conoces la brujería y lograste que mi madre resucitara de entre los muertos. Tonterías. Sea una tontería o no, lo sabremos una vez que la llevemos a análisis forense. Veamos de quién son las habilidades de edición fotográfica más avanzadas que las nuestras. A mí también me engañaron. Señorito, el material de vigilancia ha desaparecido. ¿Qué grabación de seguridad? Por supuesto. Imágenes de vigilancia de la oficina. ¿Cómo te atreves The a film hacerlo was y no admitirlo? translated and narrated by Secretaria Su. M-Media. Llévatelos junto con la grabación y despáchalos. Sí, No quiero quedarme en prisión. Padre, sálvame. Wangsue. Debes tener hambre. Esta es la sopa que acabo de preparar para ti. Entonces, de mala gana probaré un poco. Esto, ¿qué hay en esta sopa? Esta línea roja. ¿Por qué no hay señales de que desaparezca en absoluto? Hu Yichen. No me amas. ¿A qué te refieres? Simplemente no me amas. De lo contrario, ¿por qué? Las lágrimas de los amantes serían completamente ineficaces contra mí. Eres un canalla, deja de seguirme. ¿Yo? ¿Por qué de repente resultó así? No puede ser porque no tomé la sopa, ¿verdad? Secretaria Su. Ayúdame a averiguar cómo hacer feliz a una chica. Este Hu Yichen. Ya nos hemos besado. Ya hemos dormido juntos. Y aún así, no le gusto. ¿Por qué me importa tanto? Hu Yichen. Podría ser que yo también me he enamorado de él. Señorito. La ira de la señorita, el motivo de la misma, podría ser esta olla de sopa. ¿Qué tal si simplemente la bebes rápido? Señorito. Es la sopa hecha por la señorita. Realmente tan deliciosa. La terminó toda. Sin dejar ni una gota. Porque ella no tiene ninguna reacción, quizás. Quizás no sea lo suficientemente miserable. ¿Qué tal esto? Finja estar The enfermo film was y hágase la víctima. translated Está and garantizado que ganará narrated su by simpatía. M-Media.
Duele mucho. Señorito. Como cayó enfermo. Podría ser que antes de que los asuntos de la empresa estuvieran completamente resueltos, se apresuró a regresar para ver a la señorita y se resfrió en el camino. Señorito. Señorita, por favor venga a echar un vistazo. Señorita, mire rápidamente. Pero él no está enfermo. Estoy acabado. He olvidado que la señorita sabe de medicina. Debe tener fiebre. ¿Cómo es posible? Este termómetro no puede mentir. Definitivamente tiene fiebre. Mire esto. Quizás nuestro señorito tiene la piel dura. Usted malinterpretó su pulso. Piel dura. $41. HOH, no veamos. Rápido al hospital. Señorita. Hay algo que usted no sabe. Nuestro señorito ha tenido miedo de ir al hospital desde la infancia. Quizás es porque su madre falleció temprano, debido a eso, ya que usted sabe de medicina. Señorita, por favor ayúdeme a cuidar del señorito. Quizás algunos besos y abrazos lo curarán. En serio. En serio. Límpiale el cuerpo al joven amo. No deje que pase frío. El plan de la secretaria Sue es realmente algo útil. Hujichen, estás tratando de seducirme a propósito. The film was translated and narrated by M Media. Sintan, por favor, ya no estés enojada. Ahora, estoy seguro de que te amo muchísimo. Sin ti, te echaré de menos. Cuando te miro, todavía te extraño. Es un sentimiento que jamás había experimentado. Sintan, por favor, deja de estar enfadada. Cuando estás enfadada, ni siquiera sé qué hacer. Nunca antes había tenido que consolar a nadie. Dime, ¿qué debo hacer para que dejes de estar enfadada? Está bien. Te perdono. Mirando esto. Ese viejo apestoso. Debe haber. Nada malo estoy aquí. De lo contrario, ¿cómo podrían las lágrimas de los amantes ser completamente inútiles? De verdad. De verdad. Hujichen. ¿Qué haces? Para servirte como mereces. Apesta. ¿Por qué diablos? Debería ser enviada a la comisaría de nuevo, para enterrarme tantos días. Suficiente. Esto no es algo de lo que sentirse orgulloso. Si tu madre no hubiera admitido que sobre lo de drogarlo, ella fue la mente maestra, ahora mismo seguirías encerrada en prisión. Padre. Esa desgraciada se casó con la familia Hu así como así. No recibimos ni un solo centavo de precio de la novia. Y ella incluso hizo que mi madre fuera enviada a prisión. ¿Realmente estás dispuesto a dejar pasar esto? Pero ¿qué más podemos hacer? Ahora ella está con la familia Hu, y no podemos permitirnos ofenderlos. Padre. Ese señor Chen no ha querido siempre casarse con una hija de nuestra familia. Si el Hujichen viera Mu Xingtan y al señor Chen
acostados en la misma cama. ¿Quieres decir? Que no solo podemos cobrar el precio de la novia al señor Chen, sino que Hu Yichen en su rabia también se divorciará de esa chica salvaje. Entonces tú podrás casarte con la familia Hu como algo natural. Y aún podremos obtener algunos beneficios. De ninguna manera. No digas más, encontraré la manera ahora mismo de engañar a esa chica salvaje para que regrese. Xingtan, The film was padre, translated realmente te and pide perdón. narrated by La tabla M Media. conmemorativa de la Engrow, pero tu madre dejó algunas cosas para ti. Cuando tengas tiempo, ven a casa a recogerlas. Buscar la muerte. Xingtan. Xingtan. Señorito. Señorito, lo he encontrado. El ancestro de la medicina misteriosa tiene una técnica secreta única, llamada la aguja de la verdad. Una vez aplicada la aguja, aparecerá primero una línea negra. Si uno miente, la línea negra se girará los meridianos y se extenderá hasta el corazón, provocando que estalle y resulte en la muerte. Se mencionó la última vez que esa mujer es la única discípula del ancestro de la medicina misteriosa. Siempre que encontremos a alguien que conozca la aguja de la verdad, podremos encontrar a la persona que busca. Esta aguja de la verdad. Mientras digas una sola mentira, la línea negra subirá. Si llega a tu corazón. Ni siquiera los dioses podrán salvarte. Excelente. Xingtan es sin duda la persona que estaba buscando. ¿Dónde está Xingtan? Hace un momento, ella parecía decir que iba a casa, que... Ven conmigo. Sí. Señor Mu, he oído que esta hija mayor suya es mercancía de segunda mano. El precio de la novia debe reducirse a la mitad. Sí. El señor Chen tiene toda la razón. Sin embargo, le gustaría al señor Chen ponerla a prueba en la cama hoy, para ver si merece esta dote. De todos modos, solo daré 1 millón por el precio de la novia. Anciano, ¿qué es lo que quieres de mí exactamente? Pequeño granuja, qué falta de modales. El señor Chen está aquí mismo, porque aún no lo ha saludado. Si yo soy un pequeño bastardo, entonces no eres tú un viejo bastardo. Te estás volviendo viejo y débil. Ten cuidado de no lastimarte la espalda. Señor Mu, esta es la hija que usted educó. Por favor, esté tranquilo, señor Chen. La disciplinaré como es debido ahora mismo. Mu Xingtan. La familia Hu no dio ni un solo centavo de precio de la novia. Debes casarte con alguien que pague un precio de la novia. Ni siquiera me has criado durante un solo día, y aún así esperas recibir un precio por la novia. Tu desvergüenza realmente no tiene límites. Además, incluso si hubiera un precio por la novia, debería dársele a mi maestro Yai. Tú, ¿qué tú? ¿Y tú? ¿Acaso no tienes un espejo para mirarte? Deberías mirarte bien en el espejo y ver qué aspecto tienes en realidad. ¿Qué derecho tienes a casarte conmigo? Señor Mu, esta mujer es demasiado salvaje. Ciertamente no puedo casarme con ella. No se pagará ni un solo centavo de precio de la novia. Señor Chen. Mira lo que has hecho. ¿Sabes cuánto le rogué al señor Chen hoy, solo para conseguir esta oportunidad? Disfrutas siendo un perro, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Bien. Aunque tenga que atarte hoy, te arrastraré The hasta la film was cama del señor Chen. translated and narrated by M Media. ¿Qué estás haciendo? Mi buen yerno. ¿Qué te trae por aquí? Solo estaba disciplinando a Xingtan. Creció en el campo. Y tiene costumbres salvajes. En efecto. Ahora que Xingtan se ha casado con la familia Hu, nos preocupaba que pudiera causar problemas al no conocer las reglas. Eso no es cierto en absoluto. Es porque ellos dos querían venderme a un magnate adinerado por un precio de novia. Dime al casar a una hija. ¿Quién no recibe una dote? La familia Hu es una empresa tan gigantesca, como no iban a hacer una dote. Un precio por la novia. Lo he preparado. Esto debe ser de varios millones, ¿verdad? Ciérralo. Padre, ¿estás bien? Puesto que exiges un precio por la novia, también debes preparar una dote. Sin problema. Contrato de transferencia.
Padre, ¿Qué sabrás tú? El efectivo es lo que importa. Muy bien, ya lo he firmado. Ya puedes entrar. Muchusen, hemos recibido una denuncia. Hace 20 años, usted estuvo involucrado en el asesinato de su esposa por fraude de seguros y en el abandono de un infante. Usted está ahora bajo arresto de acuerdo con la ley. No me arresten. Ni siquiera he cobrado la dote todavía. se acabó todo, se acabó. No me queda nada. Suelta a mi padre. Ahora eres una mujer adinerada. Entonces puedo quedarme contigo ahora. Mantenerme. Soy muy caro. Nieta política. Abuelo, Abuelo, ¿qué te trae por aquí? nieta política. Los resultados del examen físico están listos. Tú. Estás embarazada. Voy a tener a mi bisnieto en brazos. The film was translated and narrated by M Media. ¿Por qué estás llorando? Este mocoso. Está fuera de sí de alegría. Resulta que el frío señor Hu tiene un lado así. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Voy a ser padre. Voy a ser padre. 8 meses después. Está dulce, mi amor. Sí es dulce. Hoy, fui a la clase prenatal para futuros padres. Dijeron, Las piernas de las mujeres embarazadas tienden a hincharse con facilidad. deja que te las masajee. Está bien. Abuelo, has vuelto. Fui a comprar algunas cosas que el bebé necesitará. Echa un vistazo y mira si falta algo. Después de todo, la fecha prevista de parto se acerca. Estoy perdida. Creo que estoy a punto de dar a luz. ¿Qué haces ahí parado? Lleva a Singtan al hospital rápido. Date prisa. Sí. Voy a ser padre.